y recesivas, ¿verdad? Y ligada al sexo, están en cromosoma 23, o sea, sexual. ¿Mujeres cómo son? XX. ¿Y hombres? XY. Entonces habíamos dicho, genial, ya, eso era lo que quería que pensáramos. Esto es súper breve, vengan a lo que nos rinde. Entonces, ¿esto tiene algún tipo de predilección para el sexo? No. Ya, esto lo habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto dominantes y recesivas. Esta también se clasifica en dominantes y recesivas. ¿De acuerdo? Dominantes, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la mitad de la información se pasa de la mamá y la otra del papá, ¿verdad? Entonces que tenemos dos alelos. En la dominante, ¿cómo está esta información para que se manifieste en estado de heterocigosidad? ¿De acuerdo? Y en la recesiva tendría que estar en estado de ¿qué? Homocigosidad. En la ligada de X funciona, ya dijimos que tiene que estar en el cromosoma sexual, o sea que solo vamos a guiarnos por los X y por las Y. ¿De acuerdo? Uno lo podría decir ligada al sexo, cromosoma X y cromosoma Y. Esto sería. Y sobre estos, pues yo puedo tener dominantes y recesivos. En general, estas dominantes, uno casi no las ve, son más extrañas, las más frecuentes son estas. Y usualmente siempre se empiezan con los recesivos. Son pocas las enfermedades ligadas al sexo dominantes. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que porque son más frecuentes las recesivas en las ligadas al sexo que las dominantes. Porque en el caso de que sea dominante sería incompatible con la mitad. Ajá, Y muy bien. termina. Así es. ¿Listo? Por eso es que son más frecuentes las recesivas que las dominantes, porque estas casi no se ven. Terminan en la. Vamos a hablar, ya vamos a profundizar sobre esta herencia. Entonces, no hay más de 1000 genes en el cromosoma X versus 200 en el cromosoma X. Uno, primero por el tamaño, ¿no? El cromosoma X es un cromosoma grandotote y el cromosoma Y es un cromosoma más pequeño. ¿De acuerdo? Sin embargo, no quiere decir que todas las mujeres tengamos doble información. Porque acuérdense que tiene que haber un mecanismo de compensación. Entonces, usualmente un X se tiene que inactivar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y guiándonos como en esta premisa, vamos a hablar de las enfermedades ligadas. Entonces, hombre XY, los hombres son hemicigotos del cromosoma X y mujeres XX, y usualmente hay una inactivación aleatoria del cromosoma X, porque si no tendríamos mayor información. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen primero síndrome de Torre? Pues es compatible con la vida, es la única monosomía compatible con la vida y así como guiándonos bajo esta misma premisa de información. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa también con esa inactivación? La inactivación es aleatoria, según el cromosoma. Entonces acá tengo XX y acá tengo la B, ¿la ven? XX, DB, y acá estos gatitos pues salen, si son todos negros pues salen negros, y estos son todos B mayúscula pues salen naranjitas, pero cuando yo tengo por ejemplo dos colores, naranjita y negro, ¿cómo salen esos gatos? Mezcladitos, ¿verdad? Y es un poco por esos mecanismos de inactivación. Entonces, vamos a hacer los ejercicios y sería chévere. ¿Tienen hojas? Hagámoslo más dinámico, hagamos una competencia. Saquen una hoja todos. Sí, en el iPad mejor. Para que no gastemos y seamos que comer. Como quieran. Entonces, vamos a hacer esto. Y yo les prometo que en la próxima clase vengan, pegan y les traigo que unas stickers o lo que me digan. como confort emocional. Listo, entonces van a hacer estos cuadros de Punnett y el primero que me saque los porcentajes pasa. Ya voy a poner el libro de los marcadores acá. Sí, porque si somos poquitos podemos jugar, ¿verdad? Listo, entonces les voy a decir algo. Acá lo marcan la R como si estuviera afectada. A mí no me gusta poner tantas letras porque me enreda la cabeza. Lo que hago yo es poner que la X está afectada y le hago multiplicar.
portadora, ¿verdad? Con un hombre sano, hagan la tabla de poner el primero que pase acá. Pues háganlo ahí, cuando terminen y me saquen los porcentajes. Acá está el marcador. Lo tienen. Quiero ver la tabla. Bueno, el azul pasa primero. Y si él lo tiene mal, segundo y tercero. ¿Listo? Hasta acá ya tienen. ¿Ya lo hicieron aquí? ¿Y los porcentajes? No, pongan los porcentajes. ¿Cuántos son los afectados? ¿Cuántas mujeres? Así. Completito. Eso pero de una vez. Entonces, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos son afectados? ¿Cuántos no? Completico. Entre las posibilidades de que seamos Entonces tenemos el 50% de los hijos, de las hijas mujeres van a estar afectadas, pero del total primero el 50% van a estar afectados, después los cuales todos van a estar sanos. Ahora, de los afectados van a haber un niño y una niña que están afectados, entonces el 50% de las niñas van a estar afectadas y el 50% de los niños van a estar afectados. Sí, entonces, ojo, pongan atención acá. Vamos a corregir algo de aquí. ¿Listo? ¿A todos les dio así? ¿Alguien le dio diferente? Me va a ser súper estricta, no van a ganar el stickers tan fácil. Ahora, es igual que más puntos hagan, ¿no? Tenemos, como estamos hablando de herencia ligada al sexo, yo siempre tengo que mirar por sexo, ¿de acuerdo? Tengo mujeres, ¿verdad? Es este segmento, que era lo que tú decías, ¿listo? Y acá hombres. Las mujeres, cuando yo tengo una X afectada y una X sana, usualmente la X inactiva siempre es la afectada. Entonces las mujeres usualmente no tienen síntomas. ¿Sí no son? Portadores. Vamos a hablar, portadores. Y siempre vamos a decir portador que tiene síntomas o portador sin síntomas en las enfermedades ligadas al sexo. ¿De acuerdo? Entonces esto sería la mitad, ¿verdad? Portadora y la mitad sana. Listo. Pero acá sería portador. Pero está bien. ¿Vale? Bueno, no está bien porque no está afectado. No es afectado, es portador. ¿Listo? Y 50% de sus hijos, hombres, ¿qué pusiste ahí? Afectados. Igual afectados. ¿Por qué afectados? ¿Cómo está ese? Este está pasando y el otro está. Solo 25. No, pero ¿Cómo los que 50% de 50? los Ah, 50 de los 50 de los hijos en general de ambos sexos. Entonces, ambos sexos, ¿listo? ¿Y qué pasa con los hombres? 50% de los hombres. afectados. Muy bien, de los hombres. ¿Se entiende? Dime. En caso del 50% portadores, ¿no debería ser 25% portadores, 25% enfermos, 50% normales del total? Es que siempre cuando hablas de ligadas al sexo, te preguntan es por el género. Entonces sí tienes que ser específico en eso. Porque si nosotros nos confundimos un poco con las autosómicas de una cantidad. Entonces siempre cuando tú hables de ligadas al sexo, entonces es hombres, mujeres. Tú dices acá hijos, de sus hijos en general, pero entonces tienes que ser muy preciso porque en las preguntas sí se hacen así. Pero lo que me refería es que del total, en vez de ser solo 50% que dice portador, solo las mujeres son portadoras, entonces sería 25% portador en el primer enunciado. Porque estamos hablando de solo las mujeres. Por eso te decía que siempre es especificar. Y las mujeres son no, porque el 100% de las mujeres sería 1, 2, sería la mitad. Porque estamos especificando el sexo. En las ligas de X, para cuando tengan sus exámenes, tengan muy presente si les preguntan a hombres, si les preguntan a hijos en general, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bueno, bien, no hay punto para nada.
Listo. Si este señor está afectado, hagan la tabla con porcentajes. ¡Qué emoción! Solo salté que lo vi. Hombre, pero. Falta. 100% mujeres portadoras, 100% sanos. Pero aquí van los porcentajes. ¿Tú lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? A ver. Porque si no, mis pobres niñas no me van a hacer trabajo. Salen pateadas. Ahí está. Alisa, que lo existe. Salen pateadas allí. Ahí sí. Ya se adelantaron. X. Sí, Entonces, pacientes hombres, ¿cómo van a ser sus hijos varones? Sanos, siempre sanos. ¿Y las mujeres? Portadoras. Entonces, el caso, la enfermedad clásica de esto es la hemofilia. ¿De acuerdo? Entonces, los pacientes con hemofilia, bueno, seguramente va a ser la enfermedad que quizá más vean. Muy bien, entonces más un punto, ¿no? Sí, voy a poner un punto porque el que tenga más puntos sea una almohada o lo que me digan, pero tienen que ser chiquitos. Ay, no, un carro. Entonces, 0, sus hijos hombres van a ser enfermos y sus hijas mujeres van a ser portadoras. Entonces, yo les voy a contar, no quiere decir que porque no sean portadoras no van a tener síntomas. A veces esa inactivación se da sobre el cromosoma bueno en la mano, entonces sí pueden manifestar síntomas. Es importante a veces tener esto en claro porque, y se lo digo por experiencia, yo trabajo con un programa de pacientes hemofílicos y son súper, o sea, es como, conocen el mecanismo de herencia así ligado a que las mujeres, los hombres, o sea, se los dicen mejor que cualquiera. ¿Va a tener hijos? Sí. Ok. Sí, porque mis hijas serían portadoras y mis hijos van a sanos, o sea, ese es el problema. El problema es que las mujeres se pueden tener hijos. ¿Y qué pasa con esas hijas? ¿Qué van a pasar con sus nietos? Se pueden tener. Es una enfermedad realmente complicada, porque son niños que si tienen hemofilia no pueden tener una vida normal. Corren, se pegan, hacen artropatías, sangran. Es difícil. Le sacan una muela y sangran, nosotros están poniendo factor 2 veces a la semana, o sea, es difícil. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante hacer la sensibilización. Y no porque nosotras no tengamos hijos, el que tengan, en los periodos menstruales mucho más abundantes, o sea, no es tan fácil. ¿De acuerdo? Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Si ustedes se dan cuenta, lo mismo que está en este diapositivo fue lo que hicimos nosotros. 100% mujeres portadoras, cuando el hombre está afectado, y 100% varones sanos. Y cuando la mujer está afectada, bueno, ¿y qué pasa acá? Como estamos hablando de herencia recesiva ligada al X, yo necesito que mis dos X estén comprometidos. Igual acuérdense que hay este proceso de inactivación. Pero entonces, ¿qué pasa si los dos X están comprometidos y esta mujer realmente sí tiene síntomas? Les ganó. Eso sí, tú eres portador y tú estás acá. Ya le veo corriendo. Es que ya estaba la pregunta ahí. Estaba ahí. La mujer es portadora y el hombre está afectado.
Yo puse X como X porque es que luego me parece que se lo llenan de más. Aquí solo presenta la Sí, de hecho, hay un montón de pacientes. Yo, mientras la doctora hace el ejercicio, les cuento, yo tengo pacientes con esto de familia. Ah, pero ¿por qué? Pues porque, sí. A ver, son muy poquitas las dominantes, ¿de acuerdo? ¿Qué significa cuando es dominante en una enfermedad ligada al sexo? Que con solo un X que esté afectado, ya hay síntomas, ¿verdad? Eso sería lo dominante. Acá, realmente esto no es compatible con la vida en las dominantes. ¿Se entiende acá dominante? Y las mujeres, ¿cómo tendrían que estar? Con una X para que sean portadoras enfermas. ¿De acuerdo? En las recesivas, ¿cómo tienen que estar? Entonces, este está así y este sería enfermo. ¿Listo? ¿Y cómo tendría que estar las X para que se enfermen? En la recesiva. Ambos. ¿Listo? Portador, enfermo. Siempre pongan portadores. ¿Por qué me empezó el hombre no es portador? Porque son enfermedades que también codifican para proteínas o alteraciones estructurales muy grandes. No hay tantas enfermedades dominantes. ¿Cuál quizá pudieran llegar a ver? El síndrome de Rett. ¿Se han escuchado? Es un tipo de epilepsia que solo les da a las niñas porque los niños también. Pero es tan difícil que de verdad no está chévere que uno tenga un síndrome de Rett. Es una epilepsia. Son muy poquitas. Yo les decía al otro salón. ¿Hay alguna enfermedad ligada al IE? Sí, hay enfermedades ligadas al DET. Yo tengo pacientes con enfermedades ligadas al DET, pero también son muy poquitas. ¿De acuerdo? Entonces, esto dominante recesivo se entiende para las enfermedades ligadas a X. Para que la paciente sea enferma, ¿cómo tienen que estar sus dos X afectados? Hay otras consideraciones como que se inactive el X que esté bueno, ¿de acuerdo? Y hay otras que ya vamos a mirar. ¿Alguien en el recibo también es portador enfermo? ¿Dime? En el recibo de X también es portador enfermo, ¿no? Se pone enfermo, pero tú ya sabes que igual lo porta. Pero nosotros uno pone enfermo. Porque como no todas las mujeres manifiestan síntomas, entonces uno lo grafica en el árbol genealógico como un puntito. Una persona que es portadora pero no presenta síntomas igual es enfermo. ¿No? Me parece que tiene que manifestar de mí. ¿Ustedes se acuerdan de mí cuando yo les diga de enfermo portador? ¿Listo? Listo. ¿Ahí vamos bien? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a revisar el tuyo porque qué tal tengas un poco. Solo le puse portador por lo que dijiste, pero ya está bien. Está bien, no pasa nada. Entonces, dijimos que ¿qué? ¿Cómo era el ejercicio? Embarazo. Mujer enferma, hombre sano. Entonces, todas sus mujeres, todas sus hijas, mujeres que son Portador. portadoras. ¿Y cómo son sus hijos? Enfermos. Entonces, 100% de hijas portadoras, listo, y 100% bien, punto. Juan 1-1, en el patio, técnico. Alístense que va a haber muchos más ejercicios. ¿Listo? ¿Preparados? Acá viene el siguiente ejercicio. Ligada al X. Entonces, bueno, esto ya lo acabamos de hacer. Ya les pongo los ejercicios de acá. Bueno, esto es un árbol genealógico. Recuerden que siempre tienen que poner cada generación con números romanos. Acá está afectado el que está en azul claro, sino que uno usualmente lo ve al revés, ¿no? Como que el naranja piensa que la naranja es el malo, pero acá es el azul. ¿Listo? Y el puntico significa que es portador, ¿de acuerdo? Hay varias generaciones que uno puede afectar, sin embargo, eventualmente uno puede que no vea en las fotos. Hombres más que mujeres, por supuesto, porque las mujeres tienen el otro X y compensa. En la tercera generación,
En el primero, Sí. entonces el papá, ajá, ahí el papá de ese está enfermo. No, acuérdate que el naranja es el sano. Ah, Por eso les decía que la convención es diferente. Yo también cuando vi eso, me dije que va. Porque me le cambian los colores que siempre me ponen. Pero puede pasar. Acá está dice que los naranjas son sanos y los azules están enfermos. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí. Es por eso. Sí, me pasó igual, no te preocupes. Ya es la costumbre de las convenciones. Sí. Listo. Entonces, hombres más que mujeres, por supuesto, transmitido usualmente por mujeres portadoras a sus hijos. Tenemos estos fenotipos. Acá que sería una mujer que, ajá, enferma y acá, hombre enfermo, ajá. Cuando son dominantes, ¿qué pasa con este fenotipo? Bueno, usualmente no llegan a la madurez. XR, fenotipo de persona inactiva. Se recuerda que el X inactiva, entonces usualmente es inactiva lo malo, que algo bueno, por eso no hay síntomas. Pero en general, por ejemplo, en el libro. Aún siendo homocigotos, las mujeres presentan menos enfermedad que los hombres. O presentan igual que. Si la mujer está así, no tiene. En general, cuando están así, son heterocigotos, no presentan síntomas. Cuando yo hablo de hemicigoto, ¿ustedes qué creen que me refiero? Que es el XY. Entonces, cuando digan hemicigoto, ustedes ya saben que son cuerpos homosexuales, ¿verdad? Y que estoy hablando del XY, porque son diferentes. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, este ejercicio lo hacen el primero, el marcador y el tablero. Acá están. Esto se de la silla, yo. Ay. Estoy muy gordo para salir de la silla. Increíble, ¿no? Estoy muy gordito para salir de la silla. Bueno, si lo hiciste en tu lugar, sí. Sí, porque si no. Vaya sacando los porcentajes de afectadas portadoras, porque si tiene algo mal, al segundo lo paso. Afectadas, sí. Y mamá sana. Riesgo para sus hijas. Ustedes son muy rápidos. Sí. Yo estoy viendo algo. ¿Cuántos se quedaron? 1, 2, 3, 4, 5, Sí, me gusta. 6, 8, 10, 12. El señor profesor que nos acaba como de clase por lado, como vamos a la tienda. Pero me quedamos poquitos. Como cuando decía ningún de estos, pues te perdiste la cuenta. Sí, porque está muerto. ¿Cómo se le ve igual? Sí, entonces riesgo para sus hijas. Eso es, para sus ejercicios necesito que me respondan esos porcentajes. Y vienen 2, 3 ejercicios más iguales, o sea, de riesgo para sus hijas y riesgo para sus hijos, que quiero que me los tengan ahí y el que pase, ya Ah, esa la respondo yo. Sí, tú lo respondes, claro. Si no, me apuntan. Si tiene malos porcentajes, la doctora pasa al segundo y se le roba puntos.
¿Cuánto te dio de porcentajes afectados? Hijas afectadas, 0%. Ajá. Hijos afectados también 0%. De hijas portadoras también 100%. Y no portadores de hijas son 0%. Y no portadores de hombres es el 100%. Perfecto. Listo. Dan tus puntos. Si quieres dejar la tablita y eso sí, para que nos rinda. Listo. Siguiente ejercicio. Ya. Revisa Hay espaldas. Bueno, y ya pasó. Sí, se partió. Ya tengo el marcador. Tengo marcador. Respeto, mis estimados, respeto. Ya. Porcentajes, yo los porcentajes. Ah, ¿son los porcentajes? Haz ahí sobre O sea, le borro los. Sí, sí, sí. El borrador, pues. Ya aparece. Al resto les dio igual, ¿verdad? Al anterior. Porque esos son los exámenes más fáciles, o sea, como que ya saben hacer. Si ustedes saben hacer la tabla de poner, ya el resto es sencillo. ¿Listo? Y la tontería de la madre también fue por favor. más que he hecho esto 80 veces, pues quiero agilizar el proceso. Ya. Sí. No puedes. Vale. Soy músico para vivir, todo. Mira, no, está como comparación. ¿Listo? Entonces, dime. Entonces, básicamente, los porcentajes son XR 50%, XXL 50% y XX 0. Ajá. Y nombres es XRY 50 y el otro es también 50. No me Listo, punto. Ya. Van dos. Vale la pena el sacrificio del celular. Listo, sigue siguiente. Pobrecito, es que está bien privado aquí. ¿Y se te rompió? No, o sea, la carcasa ya está rota, pero la carcasa está hecha un tengo que cambiar. No voy a pasar de martes. Bueno, hagan ese caso. Alto, X, padre no afectado y madre afectada. A ver, acá, padre no afectado. Las hijas que salen, las dos hijas portadoras. Hola, dale. Sí, porque esto estaba bien. Tus hijas Bueno, portadoras. entonces simplemente para recapitular, ¿qué vieron de interesante en eso? ¿Qué pasa cuando los hombres están afectados? Es como unos 50-50. Los afectados. Cuando los Los varones siempre, A ver, dependiendo de la mujer. un hombre está afectado, ¿qué pasa con sus hijos? Hijos varones que salen. Pero va a ser una problema porque yo soy como un viejito ya. Doctor. Si el padre está afectado, Los los varones hijos. salen normales, sin ninguna alteración, y las mujeres portadoras. Son portadoras obligadas. Sí. Todas sus hijas, ahora son obligadas todos sus hijos varones sanos.
¿Qué pasa cuando el padre no está afectado, pero la madre está afectada? O sea, manifestará los síntomas. Todos los hijos van a estar afectados y las hijas van a ser solo por ¿Todos sus hijos van a estar afectados? O sea, Las hijos mujeres varones. son portadores. Las mujeres son solo por Pero bueno, sí. Sí, todos. Entonces, acá está. Afectadas X. ¿Bien? A ver, dale. Mujeres enfermas va a haber 0, mujeres portadoras el 100%, mujeres sanas el 0%. Hombres enfermos 100% y hombres sanos 0%. Bien. Ya no. Perfecto. Entonces van 2, 2, 1. Listo. Entonces estas son las probabilidades. Si un papá está sano y su mamá está con síntomas, o sea, yo supongo que es RR, ¿verdad? Porque estamos hablando de herencia recesiva. Ya saben. Mujeres afectadas, ninguna. Portadoras, todas. Todos, sí. Sus hijos afectados, 100%. No portadores, 0. Esos porcentajes están claros, ya todos hicieron los ejercicios, ya vamos, listo. Padre no afectado y madre portadora. ¿Quieres Ya tener tengo la- chicas las tablas? Solo me meto O sea, de pasar. Lo hiciste bien, gracias. Sí, es que le estoy haciendo de tal manera que solo en segundo ya me doy cuenta si no se lo hago. Y ya casi me sale. Y de hecho ya se lo respondí. Vamos a ver si le da igual. Porcentajes. ¿Puedo volver a explicar eso? Sí, bueno. Bueno, entonces el papá no está afectado y la mamá solo es portadora, o sea, no manifiesta síntomas. ¿Cuáles son los porcentajes? Si quieres, dímelo. A ver, un hijo va a estar sano, el otro hijo va a estar enfermo, por lo que sería 50% de hijos enfermos. La hija va a estar, la hija mujer 50% sana, 50% afectada. ¿Cuántas les dan afectadas? ¿Cuántas dan afectadas? ¿Cuántas están afectadas? De mujeres. Acuérdense que acá, de mujeres. Solo 50%. Afectadas y Sí, afectadas. Ah, portador, me confundí. Sanas, están sanas. Afectadas, mal. no, ya sí lo puse. O sea- Eso es lo que me confundí porque pensaba que se. Pero no lo hace bonito, ¿no? ¿Qué? No, sí está. Esto es afectado a este hijo, ¿no? Sí. Sí. Ya lo confundí, maldita sea, ya lo sé. Dije mal. Afectada, portadora 50%, no portadora 50%. Pero sí está, ¿Listo? sí está Entonces bien. ahí estoy hablando de los porcentajes que son. Afectada y portadora. Cuando yo hago mis cálculos genealógicos de hemofilia, a ver, ¿por qué ve una genetista los pacientes con hemofilia? Con hemofilia, pues porque tengo que, dentro de Colombia, y seguramente acá también, bueno, en todos los partes es una enfermedad huérfana, pero además requiere un tratamiento de terapia del factor, ¿no? Si me falta el factor 8, pues tengo que poner el factor, ¿de acuerdo? Pues así funciona. Y los factores son costosos, entonces realmente tengo que asegurarme que si sean pacientes que tengan la enfermedad, porque desafortunadamente en el mundo no hay personas tan honestas y para las farmacéuticas pues está mejor que les formulen el factor, ¿de acuerdo? Entonces hubo como una red de pacientes con hemofilia que diagnosticaban con hemofilia para formular el factor y generar más cobros. Entonces, en Colombia todos esos pacientes que tienen enfermedad huérfana se ven como servicios específicos, ¿de acuerdo? Dime. ¿Qué es una enfermedad huérfana? Es una enfermedad de muy baja prevalencia o rara, ¿de acuerdo? Cada país tiene una frecuencia establecida. Son menos de 3.000 casos, o menos de, o sea, son raras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Llegan a un programa especial y ahí los tengo que ver yo para hacer los árboles genealógicos, tratar de sensibilizar de que, por más que sus hijos no varones, ¿no? O sea, que es como lo que importa, porque su papá es un machista todavía, ¿no? Entonces, pues si mi hijo va a estar sano y mi hijo está reclutado, ¿saben? Entonces sí toca como ese papel de sensibilizar de que pueden pasar y hacer todos los árboles, porque además sobre
¿Qué hay que considerar también en las mujeres? Que la expresión es variable. ¿Por qué es variable? Porque tenemos dos X, ¿verdad? Y puede que este X esté afectadito y acá se complica un poco. No se vayan a hacer lío ustedes porque al final las recesivas dominantes son muy pocas. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si yo sé que hay varios factores como la inactivación del X? Porque es un sistema de compensación. Y si me activa el X que está bueno y el X que tiene la enfermedad que da malo, pues voy a manifestar síntomas. Puede que menos severos o más severos. ¿Se acuerdan que la expresividad? ¿Quién se acuerda que dice el cuerpo? La expresividad es que dependiendo, bueno, de cada persona se va a manifestar la enfermedad en sí. Eso es, a ver, ¿se acuerdan que tenemos dos conceptos súper importantes que eran penetrancia y expresividad? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La penetrancia es, o sea, con la cantidad, o sea, la forma, la cantidad que se va a expresar en un individuo, o sea, como que dices que se expresa o no, y la expresividad es como que la forma en la que se va a expresar, o sea, las características. Sí, pero estamos utilizando expresar para todas las palabras, creo que sea más puntual, doctor. La penetrancia era la regla de todo o nada y la expresividad era que puede ser más o menos grave dependiendo de la persona. Todo o nada, muy bien. Punto para el doctor. Y la expresividad son las diferentes manifestaciones. Que está bien lo que tú dijiste, pero necesito más claridad. Manifestaciones. La penetrancia es que teniendo la mutación manifieste síntomas sí o no. No es más. ¿De acuerdo? Y la expresividad son las diferentes características que pueden presentar. Entonces, el ejemplo clásico de las dominantes era el doble fibromatosis, donde no solo tienes que tener los doble fibromas, sino también puedes tener las becas inguinales o los axilares, los nódulos de Lynch, etc. ¿De acuerdo? En las ligadas a X, por supuesto, también van a tener diferente expresividad. No todas tienen los mismos síntomas. Cuando yo hablo de exámenes genealógicos, ¿hay algún síntoma importante? No, nada. Y los periodos menstruales, sí, son súper abundantes, duran 15 días. No, yo no tengo periodos menstruales abundantes, pero ¿sabe qué? Yo amanezco con morados y no me he pegado con nadie. No, es que de pronto decepciones, como en general hay personas que son de camino que las brujas, ¿saben? Cada cosa. Es como que a veces toca ser súper sensible y saber qué pregunta. Si yo sé que la hemofilia es un problema de coagulación porque hay una deficiencia de factor, pues yo tengo que preguntar sobre alteraciones. Cuando se lava los dientes, le sale la necesidad siempre. Ah, sí, doctor. Le sale la ¿se me entiende? Son diferentes síntomas. Entonces, la expresividad acá también es un dato, un concepto que es importante que tengan claro. Entonces, expresividad, diferentes manifestaciones, penetrancia, la ley del todo. ¿Se entiende? Expresión variable de mujeres heterocigotas, porcentaje de inactivación del X versus inactivación del X alterado. Acá tengo mi XX, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando yo empiezo a hacer esta segregación, esta división de los cromosomas, a veces se inactivan algunos genes de uno y otros genes del otro X, por lo tanto, pues hay una inactivación que no es como siempre la misma, hay unos factores moleculares que ayudan como a determinar que sea inactiva o no. Pero que yo les diga exactamente cómo funcionan estos mecanismos moleculares, no se los podría decir, porque tocaría leer mucho más allá, como cuando se está formando, bueno, sí, mucho más allá, pero sí hay una inactivación aleatoria. ¿De acuerdo? ¿Qué número era ahí? 8. Si alguien me hubiera dicho 3, yo sé que tiene una enfermedad recesiva ligada al X que se llama un daltonismo. ¿De acuerdo? Y eso es frecuente. Más o menos 8% de los hombres pueden estar afectados, 1 de cada 150 mujeres afectadas. ¿Listo? Entonces ahí uno se da cuenta si realmente están en los colores que son. Dime, lo de la expresividad variable, o sea, también, o sea, pasa, o sea, puede ser que se te inactive el cromosoma dominante, el que es bueno, el sano. El sano, sí. Usualmente se inactiva, sí puede pasar. Usualmente, mira, acá, esta ley de inactivación usualmente inactiva el cromosoma que tiene la mutación. Es como que el cuerpo es súper inteligente. Pero a veces puede pasar que no. Y se inactiva pedazos del sano. Entonces, pero si es heterocigoto, ¿por qué?
En general nosotros no hacemos estudios, o sea, según la enfermedad. Les voy a poner un poco más de práctica, porque cuando ya estos pacientes de hemofilia es un programa. Hacer el estudio molecular me saldría costosísimo a todos. Yo lo único que tengo que saber es, oiga, tengo un hombre afectado, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que, es la probabilidad de que su mamá sea portadora? En un nombre afectado. Tengo dos opciones, o que sea una mutación nueva en la familia, si no hay más antecedentes en el árbol genealógico, o sea, es una portadora obligada. Porque dos más. Podría tener penetrancia completa. Pero acuérdate que estoy hablando acá de ligadas al sexo. En general, acá tengo que mirar cuáles son los epistemos. Es más difícil saber porque no sabes cuál es inactivo, cuál no es inactivo, entonces eso es más complicado. Entonces, si no me va a afectar, o sea, si yo tengo una deficiencia del factor 8, yo le tomo el factor y si está disminuido, yo ya sé que es una hemofilia. Ahora hay hemofilias adquiridas. Entonces, no necesariamente tengo que hacer. Yo lo único que sé es que decirle, oiga, esto es adquirido, porque puede que sea el primer caso en la familia, bueno, vamos a ver hemofilias adquiridas en general. Los estudios que yo hago para la hemofilia cuando hago estudios genéticos en una familia son negativos. Y muchos son adquiridos, no necesariamente vienen por factores hereditarios, pero eventualmente si no te va a cambiar tu manejo de darle factor para que le hagas el estudio. ¿De acuerdo? Entonces es como para que piensen un poquito más allá de todos esos, como lo estoy poniendo con casos de la vida real, pues porque lo veo, justo estos 2 meses tengo que ver como 80 pacientes con hemofilia porque me toca verlos una vez al año a ver si tuvieron bebés, o si tuvieron bebés o si cambió algo. Siguen con el mismo cuento de, sí, no sé, sí, de pronto tengo hijos, o sea, es como, es difícil, ¿de acuerdo? Listo, entonces, yo la actualizo año tras año. Y hay algunos que la mayoría son así, son como mis primos, mis tíos, y no, y este murió joven porque se cayó, y yo digo, aún así no hay una conciencia. Es súper complicado. Entonces, este es un ejemplo de la realeza donde si ven, hay muchos afectados, portadores, acuérdense que les ponen el puntito, ¿de acuerdo? Listo, vamos a hablar un poquito de las enfermedades. Ya de hemofilia les hablamos un montón porque tengo muchos pacientes con hemofilia. La deficiencia de la hemofilia A y hemofilia B. La hemofilia A es por deficiencia del factor 8, la hemofilia B por deficiencia del factor 9. Los factores de 8 y 9 son factores de coagulación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo deficiencia del factor, pues voy a tener alteraciones a nivel sanguíneo. ¿Cuáles otras tengo? Bueno, ya vamos a hablar un poquito más. Hemofilia A, distrofia muscular de Duchenne es la más frecuente de las distrofias musculares en niños, ¿de acuerdo? Y el albinismo ocular ligado a X, que también es muy frecuente, que son los pacientes daltónicos, ¿de acuerdo? Estos son los ejemplos que trataremos de evaluar ahorita en lo que nos queda de clase. Tómenle foto porque esas son las enfermedades que ustedes deberían saber, ¿de acuerdo? Estas son de las recesivas ligadas a X. Vamos a verlo rápido. Bueno, este es un paciente de 7 años que viene a la clínica y su mamá está preocupada porque el niño no puede caminar apropiadamente y cuando se sienta en el pasto se demora mucho. Tiene este movimiento que les voy a mostrar. ¿Ven cómo se para? Thank you. Este niño, ese niño, ese signo se llama signo de Bowers y son en pacientes que tienen una condición que se llama distrofia muscular de Duchenne. Si este niño tiene la condición, ¿quién sería el familiar que debería ser? Entonces, entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién va a pasar? Si este niño tiene la enfermedad y es una enfermedad ligada a X, ¿quién sería el portador? ¿Quién sería el más no? ¿Quién más podría tener la misma condición de la familia? El hermano de la mamá. Y papá de la mamá. Entonces ahí hágales eso, muy bien. Me decía no me mueve que en el examen y tiene muy poquito tiempo para hacer los árboles. O sea, que tiene como 10 minutos
A ver, miren, a ver. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Quién sería el papá? Entonces vamos a analizarlo así. ¿El papá podría estar enfermo? ¿El papá es el niño? No, porque dijimos que ningún hombre puede tener hijos enfermos. Entonces ya descartamos al papá. Entonces, por lo tanto, la mamá sería. ¿Sí me entiendes? La portadora. Por eso yo sé que este no, porque simplemente los hombres no pueden tener hijos hombres enfermos. Entonces ya la mamá es portadora. Si la mamá es portadora, el abuelo, entonces termina siendo eso. ¿Sí entendieron? ¿Todos entendieron por qué? Lo fácil es empezar con ese y ya voy descartando. Ahora ya les voy a mostrar una tablita antes de que se nos acabe la clase para que vean una foto y se la aprendan el seguimiento. Listo. Entonces, listo, el hermano. Distrofia muscular de Duchenne, defecto de la distrofina, es el gen más común de las enfermedades severas del músculo. Tiene retraso en caminar, caminata abierta, dificultad subir escaleras, signo de Bowers. Ya saben cuál es el signo de Bowers. Ese no se les olvide. Ahora, yo no sé si a ustedes les gustan los programas médicos, pero en todos los programas médicos, Doctor House, uno de El Residente, otro que era de un hospital, no me acuerdo cómo se llama. A mí sí me gustan. Siempre hay un capítulo de un niño con Duchenne. Siempre. Listo. ¿Qué más tiene? Hipertrofia de las pantorrillas. ¿De acuerdo? La historia natural de esta enfermedad ha cambiado mucho porque ya hay tratamiento de terapia génica. No para todas las mutaciones, pero sí hay. Entonces ya cada vez uno ve niños mucho más grandes. ¿De acuerdo? Pero en general, si es una enfermedad triste, porque una vez chiquitos como van disminuyendo sus capacidades hasta que terminan siendo neuronas y esos problemas pulmonares. Y la terapia usualmente era como con esteroides, como de manejo, pero ya terapia génica. Enfermedad de Fabry. Enfermedad de Fabry se da por una desfosfolipidosis, es una enfermedad donde hay una alteración de una enzima que es la alfa-galactosidasa A, donde hay un acúmulo de esto que se llama ceramida triexosa. Esta acumulación se da a nivel de nervio periférico, riñón, corazón, principalmente. Entonces son pacientes que, por ejemplo, de adultos hacen hipertensión y fallas renales. Y uno no tiene un poquito como clara la causa de eso. O si es la variante cardíaca, porque es una mutación, se puede acumular más en el corazón o en el riñón, entonces también uno ve que hay hipertrofia ventricular izquierda. Y a nivel ocular hay algo que se llama córnea verticillata. Eso no está ahí, sino que les digo que la enfermedad Fabry fue mi trabajo de rural. Un rural no rural porque yo no fui al campo, lo hice en el Instituto de Genética de la Mariana, entonces tenía que averiguar sobre estas familias con enfermedad Fabry, entonces por eso es como que les digo todos los signos. Y las mujeres usualmente no tienen síntomas, pero tenemos mujeres que sí. Para este terapia de reemplazo enzimático, entonces hacíamos como los árboles genealógicos y los estudios de segregación. Y hay estas dos variantes, la renal y la cardíaca, pero que era como lo característico de estos señores, era como que no me aguanto en la noche el calor, doctora, me tengo que quitar las sábanas, me arden los pies, las manos, y estos los angiokeratomas, que son estas pepitas que ustedes ven acá. ¿Sí? Se ven. Eso es lo que ustedes pueden observar en infarto. Listo. Paciente de 25 años con una cestrea mediterránea que presenta ictericia. ¿Cuál es el libro? SPD. Ajá. Sí. Entonces, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa usualmente es una patología que se genera por una mutación en esta vía metabólica, un poco para hacer protección de la malaria, y por eso dice como antecedente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando ustedes vean que están hablando como que hay esplenomegalia o que hay estos cuerpos de Heinz, ustedes saben que ya hay una alteración sobre el glóbulo rojo. Resulta que el glóbulo rojo es indispensable para transportar el oxígeno, como todos saben, tiene un tiempo de vida de 120 días, pero cuando hay una alteración sobre la membrana, pues se puede morir antes. Cuando hay una deficiencia de esta 6-fosfato deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Esta estructura de la membrana se vuelve como más sensible a periodos de estrés, ¿de acuerdo? Entonces los medicamentos, las inyecciones, las habas, qué lindo. Las habas pueden desencadenar que
Y cuando se estresa se daña, y al dañarse, pues entonces puede haber anemias hemolíticas, y por eso se pone hay hiperbilirubinemia, y por eso entonces hay ictericia, y fatiga, y la orina puede estar oscura, puede causar dolor de espalda. ¿De acuerdo? Entonces, a veces uno no sabe que tiene eso, o puede pacientes se ponen muy amarillitos de repente ante periodos de estrés. Uno pudiera pensar que puede ser esto, cuando es leve, ¿no? Ahora, hay otras manifestaciones, otras enfermedades. Está la vida de las 6, de la deficiencia de las 6 glucosa de fosfato de deshidrogenasa, acá tenemos la glucosa 6 fosfato. Acá entra, miren que produce este NADPH, ¿verdad? Que está involucrado en toda la síntesis de reducción, de glutatión, de oxígeno, de la síntesis de óxido nítrico, y además al final va a ir a la síntesis de nucleótidos. Entonces todo eso hace que cuando hay una alteración, que tenga no solo una alteración a nivel de glóbulos rojos, sino también estas vías esta vía de nicotinamina, ¿de acuerdo? Y de estrés. ¿Qué medicamentos uno no debería tomar? Primaquina, dapsona, sulfas, y las infecciones y la inhibición de aguas me dan como ese estrés, que ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Dice que disminuye el riesgo de malaria, pero también no era causado por los medicamentos antimaláricos. La primaquina, sí, lo que pasa es que como que había mucha malaria y el glóbulo rojo tuvo que hacer, o sea, como, ¿cómo se llama de alguna manera? O sea, los medicamentos sí se pueden alterar, pero de alguna manera que tú tengas eso, como que te protege. Pero me queda a mí de tarea tener una respuesta más específica. ¿De acuerdo? Listo. Niña de 4 años que es llevada a la emergencia porque tiene, pues, lo empujaron jugando y se cayó, y entonces se hizo una lesión y empezó con dolor y dolor bilateral de articulaciones. Y cuando le hacen la aspiración de la rodilla tiene mucha sangre. El conteo de plaquetas está normal, sin embargo el PTT está incrementado. ¿Cuál es la vía más posible afectada? La vía intrínseca de la coagulación. ¿Cuál de las siguientes enunciados es más posible o es verdadero sobre la movilidad? Ajá, muy bien. Entonces, la movilidad, y les he hablado un montón de movilidad porque es la clásica de las enfermedades autosómicas, ligadas al sexo recesivas. Hemofilia factor 8, hemofilia de factor 9, como les decía. Y los síntomas son todos los que les dije en toda la clase, así que no vamos a profundizar sobre eso. Enfermedad de Schnittler es una alteración en el gen HPTR. Hay una alteración de esta enzima que es la hipoxantina guanina fosforitransferasa. Lo importante es que esta está involucrada en la síntesis de las purinas. ¿De acuerdo? Si yo tengo una alteración en la síntesis de las purinas, voy a tener exceso de ácido úrico. Y si hay exceso de ácido úrico, puedo tener alteraciones o acúmulo de estas enzimas, de esta hipoxantina a nivel cerebral y nada, retardo mental, dolor. Bueno, yo solo he visto un paciente en la vida con esto, y fue un chiquito que vi en un hospital en Colombia que tenía como unos 3, 4 añitos y estaba súper vendado, todo vendado, las manos, porque ellos hacen automutilación, se mordían. Y los labios ya no tenía labios. ¿Sí ven acá? Porque la sensibilidad la pierden y tienen ese sentido de automutilación. Entonces es como la característica principal de la Schnittler. Entonces vamos al resumen de esta ligada X. No aparece en todas las generaciones, hombres más que mujeres. El riesgo se transmite a través de mujeres portadoras que pueden mostrar una expresión leve del gen a la mitad de sus hijos varones, que están más gravemente afectados. Cada hijo varón de una mujer portadora tiene un 50% de probabilidad de resultar afectado. El rasgo se transmite por los varones afectados a todas sus hijas, nunca se transmite de padres a hijos varones. Consideraciones: expresión variable en mujeres heterocigotas, que ya lo miramos, y mujeres afectadas pueden dar, o porque hay, sea homocigoto de la enfermedad recesiva ligada a X, o sea, los dos punticos, ¿verdad? Inactivación selectiva, o sea, donde inactiva el malo para ver X inactiva el bueno. Anormalidades numéricas del cromosoma X y translocaciones del cromosoma X. Herencia dominante ligada al X, como les decía, es rarísimo, muy
pocas enfermedades, hijos e hijas afectados, hijas con síntomas menos graves, hijos muchas veces mortal en útero. Existen más mujeres afectadas, por supuesto, porque los hijos no mueren. Son no solo mujeres. Existen muchos abortos de varones, padre afectado transmite a todas sus hijas y no transmite a ninguno de sus hijos. Eso es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son esos ejemplos de herencia ligada a X? La hipofosfatemia o raquitismo resistente a vitamina D, el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que es la neuropatía motora sensorial, que es súper frecuente, el síndrome de Rett, la heterotopia periarticular nodular y la incontinencia pigmentica, que es del Danemark, ¿de acuerdo? Y acá seguramente que van a ver el síndrome de Rett. Charcot-Marie-Tooth es la neuropatía sensitiva motora más frecuente, hay varios mecanismos solo ligados a X, entonces cuando vean, no, pero sí, la otra dijo que era súper raro. Sí, sí, Charcot-Marie-Tooth tiene otros dominantes también, ¿de acuerdo? Pues por eso es que no lo veo, porque es la más frecuente. Herencia dominada, bueno, entonces resumen, afecta a varones y mujeres, pero hay más mujeres. Mujeres más afectadas que varones, varones afectados pueden transmitir a sus hijas, pero no a sus hijos. Ese sería como el resumen. Herencia ligada al herencia holandesa. Ejemplos, bueno, si ustedes ven el pelito, ¿no? O sea, cuando tú me dices hay enfermedades ligadas al sí, hay algunos rasgos. Hay una enfermedad ligada al que es un tipo de epilepsia, no me acuerdo el nombre, es que solo he visto una ligada al era una epilepsia de un niño súper rara, hicimos el estudio y se le pide un cromosoma. Pero eso fue como el único caso. Pero acá, por ejemplo, la zoospermia y la pérdida de... Bueno, y la zoospermia porque es ligada, porque decirte que el cromosoma lleva 3 genes. No, hay más genes, ¿no? Pero hay 3 genes específicos que están encargados de la producción de semen. Obviamente, si tiene una relación en esos genes, pues es propia de ella. Pero ¿cómo se puede pasar eso? O sea, si uno tiene a su espermia y pasa con el Por eso es que no tiene sentido. Es como, yo no creo esto, o sea, no sería de nuevo una mutación de nuevo. realidad no. Hemos tenido penetrancia o. No, porque son 3 genes. Usualmente las que uno hace cuando la paciente con problemas de fertilidad, ya descartamos como tal causas, digamos, femeninas, le hago un estudio que se llama microdeleciones del gen y miro esas 3 regiones específicas donde están esos genes. Tienes razón, o sea, no era que esa ciencia es obvio, si yo tengo esos pelitos, ¿cómo va a tener? Bueno, los pelitos de la oreja, ya se pasa por el gen, así que no bueno. Dime. Con respecto al Charcot-Marie-Tooth, en el libro dice que es parte de una perimetría. La perimetría es saber que son los ángulos. Sí, pero no, Charcot es ligada a X, pero la pleiotropía es. Vamos, espérame, terminamos este video. Tómale foto a este cuadro y ya te explico eso. Tómale foto a este cuadro. Individuos afectados. Vamos a repasarlo todos y ya vamos a ver la primera parte. Individuos afectados que tienen un padre afectado. ¿Múltiples generaciones afectadas? Sí, no. Sí, dominante. ¿Transmisión hombre a hombre? No, entonces puede ser ligado a X. ¿Sí? Autosómica dominante. Todas las mujeres de un hombre sí, de un hombre afectado están afectadas, sí, entonces ya sabemos que es ligada a X, si no, es autosómica dominante. No sería portadora, como afectado también sería portadora. Porque afectado sería persona. Sí, serían portadoras. Ya a veces ahí es difícil. ¿No? Recesivo o todas son
Entonces, miremos lo que me querías decir. Hasta una vez, ¿qué más tenemos que ver esta clase? Otras condiciones ligadas al sexo. Pues el parcial. Si el herencia autosómica dominante afecta el cromosoma X, pero se expresa de manera autosómica. X que hay genes homólogos al cromosoma Y. El cromosoma X tiene la región que comparte con el Y. Es por eso. Y hay pacientes, eso sí lo he visto, lo vimos el Eric. Son pacientes bajitos y tienen una deformidad de Madelung. Esa es la deformidad de Madelung. Entonces uno ve a las mamás como con las citas un poquito más cortas y les hace las radiografías y eso nosotros decíamos que era mirando porque al final se pasaba, pero está de llegada a X. Y estos son los cromosomas homólogos, mira las regiones que comparten. De cromosoma X y Y, entonces por eso es que decía parcial, porque puede ser heredado de la mamá o del papá. Porque comparten estas regiones. Y estos son los genes, las regiones pseudoautosómicas. Hay influencias sexuales, se expresa más en varones, ejemplo, bote calvicie, de menos grave en mujeres, por ejemplo, la hemocromatosis. Limitación sexual, por ejemplo, la limitación de niñas, pero esto es una enfermedad. Hablamos múltiples y rasgos complejos. Creo que acá es donde viene lo que tú querías que miráramos. Monogénico versus poligénico. ¿Qué entienden cuando hay una enfermedad monogénica y una enfermedad poligénica? Monogénica de un solo gen, poligénica de muchos. Sí, correcto. Esos son otros tipos, ¿saben que esos son otros mecanismos de herencia? ¿De acuerdo? Y les voy a decir, ahora está de moda el riesgo poligénico. ¿Qué es el riesgo poligénico? Muchos genes que pueden, como un bingo. Lo que les expliqué la vez al bingo, ¿no sabes? No. Te les pongo ejemplos de la vida real porque no sé cómo explicarlo de otra manera. Pero yo trabajo mucho. Trabajo en un proyecto de una empresa que se llama Sudamericana en Colombia y es la unidad de entretenimiento. No los toca sacar para los dos personajes. ¿De acuerdo? Cuando una mujer tiene cáncer antes de los 45 años, hay un riesgo de que sea hereditario. Yo ya sé que hay genes que son muy poco frecuentes, ¿listo? Y hay genes que son muy frecuentes en la población. Cuando yo tengo genes muy poco frecuentes, lo más posible es que sean asociados a la enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo cáncer de mama, uno mira como sea BRCA1 y BRCA2, ¿verdad? Listo. O perfecta, uno les hace este pánico, no sale nada. Pero esta mujer tuvo cáncer joven, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Entonces, estos son monogénicos, ¿listo? Monogénicos. Un gen me aumenta el riesgo, por ejemplo, más del 30% de más tener cáncer. Pero ahora resulta que nosotros hicimos un proyecto donde validamos el riesgo poligénico. Son todos estos genecitos que de pronto son muy frecuentes en la población, pero que sumados me infieren un riesgo alto de tener cáncer. Pero no estoy hablando de uno, estoy hablando de muchos que son comunes o frecuentes, ¿de acuerdo? Pero es como si yo tuviera un bingo, yo les doy un bingo a todos, todos tienen los mismos números, ¿verdad? Pues no los mismos números, pero sí tienen los números frecuentes, pero solo se lo va a ganar uno, ¿verdad? Es eso, es como esta rifa que yo sé que esas probabilidades que yo tengo mías me están infiriendo un riesgo mayor de tener cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, riesgos poligénicos son múltiples genes que sumados tienen un riesgo alto. ¿De acuerdo? Herencia digénica. A veces necesito dos genes para que se produzca una enfermedad. ¿De acuerdo? El gen A y el B para que